Micro. Vale, sí que lo había quitado. Bueno, buenos días a todos. Bueno, como comentaba Nayara, vamos a comenzar hoy la jornada sobre Asia Central y Cáucaso. En cuanto a tema agroalimentario y vino, nos parece que es un buen momento para esos mercados, ¿no? De pronto el epicentro cambió, que era Rusia, y bueno, son mercados que están creciendo a más del 5%, y bueno, creemos que es el momento de abordarlos y sobre todo ver qué perspectivas hay para los productos agroalimentarios, con el objetivo final pues, de organizar acciones en el terreno. En el caso de vinos, por ejemplo, esta semana estamos llevando a cabo una acción en Kazajistán, en la ciudad de Almaty, y bueno, pues por esa confianza que tenemos en que son mercados importantes para nosotros. Así que sin más, yo ya le cedo la palabra a Adolfo, que es el que sabe. Gracias, Conchi y Nayara. Si os parece, voy a compartir la pantalla. Un segundito. Vale. Bueno, pues en primer lugar me voy a presentar. Yo soy Adolfo Romero de Marcelo, soy consultor de SKZ Global y fundador. Somos una consultora que lleva ya más de 10 años en el mercado. Como bien indica nuestro nombre, SKZ empezó siendo un proyecto para acompañar a las empresas españolas a Kazajistán, ¿no? Sin embargo, con el tiempo nuestra empresa fue creciendo y a día de hoy pues operamos solos o a través de socios locales en más de 25 países. La zona de Eurasia sigue siendo mi responsabilidad y mi especialización. Yo empecé en Kazajistán hace 15 años trabajando en la oficina comercial, gracias a la beca ICEX, que me dio la oportunidad de estar allí en la Embajada de España, y estuve casi 2 años viviendo. Después decidimos montar la consultora con un colega local en Kazajistán, y poco a poco fuimos avanzando por los países de Asia Central, a Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, dimos el salto al Cáucaso, donde operamos en Azerbaiyán, Georgia y Armenia. Tenemos allí también, nosotros tenemos oficinas y empresas constituidas en Kazajistán, Uzbekistán y Georgia. Y de ahí pues fuimos más allá y llegamos a Rusia, Ucrania y Bielorrusia, donde teníamos oficinas en Rusia, pero debido a la guerra de Ucrania tuvimos que cerrarla en el 2022, ya que pues, todos nuestros contratos que teníamos con administraciones pues, quedaron cancelados, ¿no? Aún así, todavía tenemos influencia en Rusia y seguimos operando con proyectos individuales, y a través de partners pues, llegamos a otros países como Middle East, Australia o Centroamérica y Caribe. Hoy vamos a hablar de Asia Central y del sector agroalimentario. Nosotros normalmente empezamos nuestros webinars derribando mitos, ¿no? Queremos empezar pues, bueno, diciendo lo que habitualmente piensa la gente de nuestro mercado, que son mercados muy corruptos, pequeños, pobres, donde solo venden los rusos y los chinos, que son países con alto riesgo de impago, o que la logística es imposible, que es muy difícil. O ahora ya la nueva tanda de comentarios es que la guerra de Rusia, que nos estará afectando mucho, que las sanciones, bueno, que suponemos que que en otro momento sería mejor que ir ahora, o que la logística incluso ahora ya, pues ya ni hablamos, ¿no? En fin, todo esto son ideas preconcebidas, pero que no son reales. Lo importante hoy es cambiar todos estos pensamientos, porque no hay ninguno que sea verdad, y voy a intentar demostraros por qué. Vamos a hacer un repaso por los mercados de Asia Central muy rápido. Vamos a intentar también cubrir los del Cáucaso, son 8 países en 45 minutos, o sea que voy a ir rápido. Como os he dicho, esta es nuestra estructura. Nosotros apoyamos a las empresas en todo lo que sea servicios de internacionalización,
a través de agendas comerciales. Trabajamos con IPEX hace mucho tiempo en la organización de misiones comerciales a la región bueno, en definitiva tenemos clientes por todo el mundo, sobre todo enfocados a la promoción y a la estrategia de apoyo a la internacionalización en estas zonas del mundo que os he descrito antes. En cuanto a Asia Central y Cáucaso, disculpadme ahora. Es importante que tengáis unos conceptos muy claros de lo que está pasando ahora a nivel geopolítico, ¿no? Y esto, bueno, yo llevo muchísimos años diciendo en mi discurso que Kazajistán o Asia Central no está lejos de todo, sino que está en el centro de todo. Y eso se ve muy bien en un mapa que tengo a continuación. ¿Por qué? Porque si tú trazas una línea entre Portugal y Japón, lo que está en todo el medio es el bloque de países centroasiáticos y Cáucaso. Esto necesariamente tiene una influencia, ¿no? Y más ahora, donde el orden mundial está cambiando, donde Rusia ha perdido ya en gran parte su hegemonía comercial, no todavía política, que sigue siendo un acto relevante, pero a nivel comercial, debido a las sanciones y a los bloqueos, evidentemente ya es un país no fiable, donde la inversión extranjera se desapareció en 2022 y todos estos inversores o empresas internacionales que estaban implantadas en Moscú salen del país en su mayoría y se implantan en nuestros países, ¿no? En países como Georgia, en Kazajistán, en Uzbekistán, en Azerbaiyán, con lo cual aumenta enormemente la inversión extranjera en nuestros mercados, aumenta la atracción de talento, aumenta las relaciones comerciales con Europa, con Estados Unidos y el resto de países de Occidente, y además se genera un efecto de atracción donde ya incluso los países de Middle East quieren invertir, los países de sudeste asiático quieren intervenir y se genera un poco un efecto bola de nieve donde a día de hoy Asia Central y Cáucaso por diferentes razones se posicionan en el mapa y empiezan a generar un interés muy exponencial, ¿no? Por varias razones. Para Europa, por ejemplo, porque es una fuente de recursos de hidrocarburos y de minerales críticos y de tierras raras enorme, que sustituye a acuerdos que teníamos previos con Rusia o con otros países del entorno. Y para los países asiáticos significa la puerta a Europa, logísticamente hablando, de forma terrestre. Tenéis que tener en cuenta que si tú quieres exportar desde Asia a Europa, tienes tres corredores terrestres, el del norte que cruza Rusia, que está desincentivado y por muchas prohibiciones de transporte se está desincentivando, el del sur cruza por Irán, ahora os lo voy a enseñar un poco mejor, y el del medio cruza por Asia Central y Cáucaso, ¿no? Es el único corredor confiable que existe actualmente y el único que se está fomentando desde la Unión Europea. Por tanto, tanto por la parte logística como la de los recursos naturales, Asia Central y Cáucaso han pasado a protagonizar pues, bueno, casi todos los titulares en las últimas visitas de secretarios de Estado, de von der Leyen y de todos los líderes europeos e internacionales, ¿no? Y además, un factor nuevo, ¿no? Como pongo ahí, el día de la liberación de Trump, ¿no? Ahora encima tenemos un problema adicional, que es que Estados Unidos quiere romper un poco las reglas y poner aranceles a países donde nosotros, por ejemplo, desde Europa exportamos tradicionalmente a Estados Unidos y ahora mismo pues, existe la necesidad de buscar nuevos horizontes. Entonces, bueno, esto es el bloque centro asiático y Cáucaso. Aquí tenéis los países de Asia Central y Cáucaso. Kazajistán es 5 veces España en extensión, para que os hagáis una idea del tamaño tan grande que tiene. Los países petroleros son todos estos que dan aquí al mar Caspio. Estos son los países ricos, que está Kazajistán, está Turkmenistán, está Irán y está Azerbaiyán. Ahora os explicaré un poco quién es quién para que podáis diferenciar un poco por dónde priorizar y tener en cuenta también que Georgia es el único que tiene acceso al mar, ¿no? Porque a través del mar Negro tiene acceso al mar abierto. El resto de países, al ser países landlocked countries, que le llaman, ¿no? O sea, que están completamente aislados, o Kazajistán, o estos países que tienen acceso al mar Caspio, pero es un mar cerrado, pues el único que
con el que se puede llegar en barco directamente a Georgia, lo que le hace ser el más potente a nivel logístico de toda la región y es un gran receptor de muchas de las mercancías, ¿no? Como decía antes, es importante que tengamos en cuenta dónde está el bloque de Asia Central y Cáucaso. Estamos en el centro de todo, como os decía. Imaginaos un poco el papel, ¿no? Como decía Borrell en una de sus frases, es como la placa tectónica de la geopolítica ahora mismo. Estamos rodeados de Rusia, de China, de India, de bueno, los BRICS, prácticamente representados aquí en este trío de grandes potencias. Después tenemos a los países del Golfo Pérsico, Middle East, tenemos el bloque europeo y evidentemente Turquía, ¿no? En medio. También me interesa mucho que veáis, porque esto es otro de los mitos, la guerra, todo lo que suena a Rusia, ex soviético, bueno, pues tenemos que tener claro que la guerra está mucho más cerca de nosotros que de ellos. O sea, aquí tenemos, aquí en el mapa os pongo muy claramente dónde está Ucrania. Sin embargo, nosotros trabajamos aquí. Hay muchos kilómetros de distancia. Almaty, en la capital del comercio, está a bastantes horas de viaje de avión de Ucrania, ¿no? Entonces, cuando visitemos estos países, no pensemos que nos vamos a meter en el ojo del huracán, ni muchísimo menos. No, no tiene influencia la guerra en nuestros mercados. Son países neutrales ante la guerra. De hecho, todos han condenado el ataque de Rusia a Ucrania y evidentemente lo que ha hecho es reforzar más si cabe su postura pro-occidental, pro-europea, porque, oye, eh, esto de cuando ves a tu vecino, ¿no? Afeitar, ¿no? ¿Cómo se dice esto? Pon tu barba a remojar. Pues algo así, ¿no? O sea, al final ellos dicen, ojo, que mañana igual a Rusia se le antoja arrebatar un trozo de Kazajistán, por tanto establecer alianzas sólidas con Occidente se ha convertido en una gran prioridad para Asia Central y para el bloque de Cáucaso, que ya vivió en otras épocas el zarpazo de Rusia con Abjasia, Osetia en Georgia, ¿no? Entonces, estos países, hay incluso movimientos más todavía claro de apoyo a bloque europeo y de afianzar nuestros lazos y de comercio, diplomáticos y en todos los sentidos. Esto es lo que os decía antes de las rutas de transporte. Actualmente tenemos el corredor norte, que es el amarillo. El corredor norte está desincentivado y cada vez con menos tráfico de mercancías. Tenemos el corredor marítimo, que es el que tradicionalmente hacen los chinos, pero que dura pues, entre 45 y 65 días. Y tenemos el corredor intermedio, ¿no? El corredor intermedio, a su vez, tiene una variante que es esta verde, que es el corredor sur, que se le llama, que es el que atraviesa Irán, ¿no? Aquí lo podéis ver que aparece viene de China, atraviesa algunos países de Asia Central y va por Irán. Este corredor tampoco es confiable, tampoco lo es el ruso y la única alternativa que tenemos es el corredor en rojo, el corredor intermedio o el Transcaspian Transport Corridor, ¿no? Este corredor además se está fomentando muchísimo desde la Unión Europea. Yo concretamente participo en el panel de expertos para la planificación, priorización de proyectos y demás de proyectos concretos vinculados al ferrocarril, a carreteras, a puertos y a logística que se van a priorizar para que el corredor fluya de forma más rápida y ágil, ya que cruza bastantes países y esto es un hándicap. Entonces hay ciertos cuellos de botella que se están intentando solucionar y la Unión Europea, a través de también las instituciones financieras como el Banco Mundial, el Banco Asiático, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, pues todos están poniendo ahí muchísima financiación para que estos grandes proyectos, hay más de 20.000 millones de dólares presupuestados o ya previstos en el desarrollo de esta infraestructura para que el corredor fluya y nosotros podamos exportar e importar desde Asia o Asia Central en cuestión de 10-15 días nuestra mercancía, abaratando mucho los costes, ¿no? La logística siempre ha sido un tema que teníamos en la cabeza, aunque yo tengo que decir que esa problemática igualmente la tienen los alemanes, los italianos, los portugueses o los franceses. O sea, no nos podemos excusar en que no exportamos más porque es claro, es que la logística es un problema ya, pero es que Italia vende mucho más vino que nosotros, ¿no? ¿Por qué? Pues la distancia es casi similar. Entonces, no, tenemos que, después os diré cómo podemos ser más
eficientes en el transporte en Asia Central. Es un mercado grande. Si hablamos de todos los países que componen la antigua Unión Soviética, nos vamos a 240 millones y hay que meterle un poco más porque los censos no funcionan. Nos iríamos cerca de los 300 millones de posibles consumidores. Ahí metemos también a Rusia, que es un mercado delicado en este momento, aunque he de decir que nada impide exportar a Rusia. O sea que más allá de los productos sancionados, que si estás en la lista, pues tienes problemas, evidentemente, y no se puede hacer, pero hay muchos productos que no lo están. Aquí simplemente lo que hay que ver bien es cómo hacer llegar el producto y cómo cobrarlo, ¿no? Pero hay medios. Pero este no es el tema de hoy. Vamos a hablar de Asia Central y Cáucaso, donde tenemos un mercado potencial de en torno a los 80 oficialmente y extraoficialmente nos podemos ir prácticamente a los 90, 95. Alfonso, Adolfo, perdona que te has silenciado sin querer. Ay, disculpa, sí, 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 perdona. Y decía que tenemos que tener en cuenta que a veces nos parece que estamos muy lejos, pero es que Asia Central está mucho más cerca de nosotros de lo que pueden estar países como Chile o cualquier país de Latinoamérica o incluso algunos africanos, y ya no hablemos de sureste asiático o Australia, ¿no? Oceanía. Por tanto, están mucho más cerca de nosotros. O sea, tenemos un mercado potencial ahí de casi 300 millones de consumidores muy cerca de nosotros, es una extensión de Europa en el que hay acuerdos muy favorables. Hoy que está de moda el tema de aranceles, pues tenemos acuerdos muy favorables entre la Unión Europea y estos mercados y que realmente es nuestro momento de aprovecharlo, ya que siempre, tradicionalmente, hemos mirado hacia otra parte del mundo, ¿no? Tenemos que mirar hacia por desgracia, ahora mismo, en lugar de mirar hacia Occidente, pues tenemos que mirar hasta a los países del este. No nos queda otra, ¿no? Eso es un mercado, además, es donde se concentra la mayor población del mundo. Por tanto, oye, que sí, que Estados Unidos evidentemente es un país muy interesante para exportar, con alto poder adquisitivo, pero bueno, en definitiva no deja de ser un porcentaje bastante pequeño de la población mundial. Hay que abrir nuestros horizontes y quizás esta sea la oportunidad para que despertemos, ¿no? Los italianos llevan mucho tiempo haciéndolo, los franceses, los alemanes, trabajan mucho en nuestros mercados y después lo demostraré. Eh, ¿Quién es quién? ¿No? Porque a veces nos confundimos, oye, los tanes, los otros, tal. ¿Quién es quién? Bueno, pues tenéis que tener claro los más fuertes. ¿Quiénes son? Kazajistán. Kazajistán es el líder indiscutible económicamente hablando de toda la región. Es el que tiene mayores recursos naturales y es el líder de la zona. Después va Uzbekistán, que aparte tiene una población bastante extensa, es la segunda población más grande después de Rusia, estarían en torno, van camino de ya los 40 millones de habitantes, en dimensión como España, un país bastante similar en muchas cosas. Y después tendríamos Azerbaiyán y Turkmenistán, que son los petroleros, como os he dicho, esos que dan al mar Caspio. Y en un segundo plano ya, pues tendríamos a Georgia, que es un país muy interesante, a nosotros nos gusta mucho, pero que tiene una población más pequeñita. Y finalmente tendríamos Armenia, Tayikistán y Kirguistán, con un poco menos de poder de compra, poblaciones un poco más pequeñas y menos relevantes, que no quita que sean países de nicho, ¿no? Como Turkmenistán. Son países que no son tan fáciles de entrar, pero que son países que una vez que ya has entrado en Kazajistán, Uzbekistán, en Azerbaiyán, en Georgia, evidentemente vas a tener opciones de entrar en estos países porque ya en estos mercados se trabaja mucho como mancha de aceite, ¿no? Una vez que entras en uno, normalmente ya con esa referencia que siempre te la van a pedir, puedes tener acceso a los demás. En poder de compra pasa igual, ¿eh? Se repite un poco la historia, es evidente, porque al final los ricos son ricos porque tienen muchos recursos naturales y la población ya determina si sube mucho o poco el poder de compra. Aquí tendríamos a Kazajistán, Turkmenistán, Azerbaiyán, los petroleros como los países con mayor poder de compra, seguido de Uzbekistán y del resto de mercados con Georgia y Armenia. Bueno, os voy a enseñar una foto también para enseñaros cómo lucen estos países, ¿no? Porque a veces decimos, pues es que allí tienen que estar todavía en yurtas de típicas tiendas de campaña mongola. A veces la gente tiene ese concepto, ¿no? Pero todo lo contrario, es que Kazajistán es una ciudad, o sea, es un país que, sobre todo, evidentemente, en las ciudades, no hablamos de las partes rurales y tal, que ahí sí que se nota un gran cambio con Europa, pero en sus principales ciudades son ciudades principales y con todo el tipo de infraestructuras, todo tipo de lujos y bueno, Astana prácticamente es una pequeña Dubái, ¿no? También está Almaty, que es una ciudad, la ciudad más poblada
de Kazajistán y donde se concentra el retail. Después, por deciros datos, es un país muy fiable, está entre los países más fiables del Doing Business, del ranking del Banco Mundial, el primero en protección de inversores minoritarios, no es una república bananera, es realmente un país confiable, tenemos buena relación diplomática con ellos, CECE no pone restricciones en las operaciones, simplemente es sujeto a estudio a largo plazo y su economía, pues como hemos dicho antes, depende de los hidrocarburos y de la minería. Tenemos que tener en cuenta que a día de hoy Kazajistán, ellos tienen un dicho popular que es que caminan por la tabla periódica. Eso significa que tienen todos los materiales en su suelo. Es un país riquísimo en minerales y en materias primas y evidentemente tiene un peso muy grande en su economía, que le hace pues, bueno, también ser vulnerable cuando hay periodos de petróleo, de precio del petróleo y de las materias primas un poco más bajos, pero que también tiene un fondo soberano muy grande y muy potente que le permite capear temporales, ¿no? Es un país robusto, fuerte y que está en crecimiento, ¿no? Antes no lo mencionaba, pero si volvemos atrás al gráfico de los crecimientos, que son estos cuadros verdes que tenemos aquí, como podéis ver, todos los países crecen por encima del 4%. Y de hecho, solo Azerbaiyán y Kazajistán crecen al 4 y pico, después ya nos vamos al 6,4, 6,3, pero que esto no es coyuntural de este año. Es que esto lleva pasando los últimos prácticamente 10 años, hemos estado en crecimiento positivo con el hándicap del COVID, pero incluso en el COVID, Asia Central tuvo un decrecimiento, bueno, incluso Uzbekistán fue de los pocos países del mundo que incluso acabó el año en positivo, ¿no? La bajada de proyecciones de crecimiento bajaron todas, pero mucho menos que en el resto de los países del mundo. O sea, son economías que han superado ya diferentes crisis, como fue la primera invasión de Ucrania en 2014, como fue el COVID, como ha sido esta guerra de Rusia, y los países siguen creciendo, ¿no? Lo cual es realmente interesante. Bueno, volviendo a donde estábamos, Uzbekistán. Uzbekistán es uno de nuestros países favoritos. Para nosotros es el que tiene mayor proyección de crecimiento, ya que Kazajistán es un país un poco más maduro, donde ya se han hecho muchas cosas, pero Uzbekistán está todo todavía por hacer. No sé si habéis escuchado Samarcanda, Bukhara, Khiva, o sea, realmente son ciudades milenarias con una gran historia. Aquí en Samarcanda estuvo Alejandro Magno y realmente quedan vestigios de la época, un país bellísimo, donde realmente os recomiendo que vayáis a visitarlo, ya sea por negocio, a poder ser, y con nosotros, pero también como turistas, ¿no? Son países muy seguros, donde no vais a tener ningún tipo de problema, la gente es muy hospitalaria y muy amable y es algo muy singular que merece la pena realmente ver. Y esta singularidad está trayendo, por otro lado, el sector turismo. El sector turismo realmente está creciendo a unos niveles muy altos en Uzbekistán y se están construyendo miles de hoteles. Eso tiene la consecuencia para el agroalimentario, que es el canal Horeca, ¿no? Se está disparando. Tashkent, bueno, Tashkent era una ciudad soviética con edificios soviéticos, todos iguales, bajitos, grises y tal, y ahora, pues bueno, se está convirtiendo en una ciudad moderna, con rascacielos, con hoteles de la cadena Hilton y de las principales Marriott, etcétera, etcétera, y está transformándose por completo, ¿no? Aquí tenemos una oportunidad y de hecho no la estamos aprovechando al máximo. Estos cambios se empiezan a notar desde el 2018, que hubo un cambio de gobierno, era una autocracia autoritaria, muy cerrada al comercio internacional, problemas con las divisas, etcétera, pero desde 2018-16, que entra el presidente actual, y 2018, desde que se plantean ya los cambios, el país abre al mundo y empieza a traer inversión extranjera, liberalizar pagos, transformarse en la economía de mercado moderna. Tiene por ejemplo, ¿por qué nos gusta tanto Uzbekistán? Porque tiene una economía muy diversificada en servicios, en industrial y en agricultura. Esto la hace fuerte ante cualquier tipo de coyuntura económica mundial, sobre todo aquellas que afectan a las materias primas. Bueno, es verdad que tenemos gas, minería y ciertas fortalezas que pueden verse un poco afectadas cuando hay esta crisis de materias primas, pero tenemos una economía muy diversificada, la cual le hace resistente, ¿no? En comparación con otros países como puede ser Kazajistán, Turkmenistán o Azerbaiyán, que son países más dependientes del petróleo. Ya por dar un repaso rápido, Turkmenistán es
seguramente habéis oído hablar de Turkmenistán como una especie de Corea del Norte en Asia Central, muy cerrado, muy tal. La ciudad Ashgabat significa la ciudad blanca porque está hecha de mármol, ¿no? O sea que esto os hace ver la opulencia que tienen y a veces la locura, ¿no? De que la ciudad está construida entera de mármol, con lo que eso cuesta, ¿no? Pero hay riqueza. Lo que pasa es que es un país todavía proteccionista, es un país de contraste, como digo aquí, donde es muy difícil entrar, pero que realmente cuando entras y das con la persona adecuada tienes muchas oportunidades porque son estados, son países que están, este concreto, no, no todos, muy concentrada la riqueza y en manos de muy pocos. Entonces, bien, como mercado de nicho, muy recomendable. Después la naturaleza que tiene es impresionante. Y esto se repite también en Tayikistán y Kirguistán, ¿no? Son países más de nicho, aunque estos países igualmente, lo habéis visto antes, están creciendo por encima del 7%, 6 y mucho, o incluso el 8%. Son países donde el crecimiento está llegando, donde el desarrollo y están apostando por el sector retail, la construcción, infraestructura, agricultura, sector industrial. O sea, realmente son países que están creciendo. Ahora bien, si tú me preguntas qué país es el ideal para empezar en Asia Central, yo te voy a decir Kazajistán y Uzbekistán. A partir de ahí ya, el resto lo trabajaremos en una segunda fase. Igualmente en el Cáucaso, aquí tenemos a Azerbaiyán, que es el líder. Bakú es la capital y el que concentra prácticamente todos los negocios del país. Es una ciudad muy interesante donde podéis hacer negocios. Los sectores, bueno, es un país que sigue en crecimiento, ya lo conocéis, Azerbaiyán por la Fórmula 1, el lujo. Yo siempre digo que no he visto nunca tantos concesionarios de coches de lujo, de Rolls Royce, Ferrari, Maserati, Lamborghini, o sea, todos en la misma calle uno tras otro. O sea, yo eso personalmente he visto en muy pocas ciudades del mundo que no sean países de Middle East, ¿no? Es realmente un país bastante rico y que hay que tenerlo, hay que seguirlo de cerca, ¿no? ¿Cuál es el hándicap que podemos tener? Bueno, el hecho de que sean mayoría musulmana, pues para ciertos productos puede tener una cierta barrera, ¿no? Ahora bien, hay mucha gente en Azerbaiyán y mucha gente en otros países de Asia Central que de alguna forma llevan su religión a su manera, ¿no? Y muchos de ellos pues ven, el cerdo lo tiene más complicado, pero el alcohol no tanto, ¿no? Esa herencia soviética un poco, donde el vodka forma parte de su cultura y tal, es verdad que se ha ido cambiando, hablaremos un poco más del vino después, donde se ha ido cambiando de bebidas fuertes a bebidas más suaves, pero se ha quedado en la sociedad, ¿no? Entonces, son mayoría musulmana, pero laxa, ¿no? De hecho, Kazajistán es un país con alto porcentaje de consumo de alcohol per cápita. Y después tenemos Tbilisi, que es todo lo contrario, es un país de mayoría ortodoxa, cristiana, donde se consume alcohol, de hecho el vino se dice, no, bueno, está contrastado, que es el primer vestigio de una bodega de vino consumible, ¿no? Que entendemos a lo que entendemos hoy como el vino que está cultivado para, bueno, o producido. En este caso ellos lo hacen en esas tinajas de barro. Es otra metodología diferente a la que podemos utilizar aquí, pero el primer hallazgo de ese tipo de vino está en Georgia. Se dice que es donde nació el vino. Bueno, más allá de eso, sabéis que Georgia es un país donde se consume y se produce muchísimo vino. O sea, yo si exportáis vino, evidentemente no vayáis a Georgia. Igual que a los georgianos no les voy a decir que vengan a España a vender vino, porque ahí sobra. Entonces, bueno, es un país para todo lo demás. Ahí cualquier tipo de producto agroalimentario puede funcionar. Hay de hecho una gran riqueza gastronómica. Hay un turismo enorme y creciente. De hecho, ahora mismo se ha convertido en uno de los destinos de vacaciones favoritos de los rusos. Después, bueno, evidentemente ya no para ellos no es tan interesante, ya ha crecido mucho los costes para el ruso que viajaba a Europa por la devaluación de la moneda y por otros factores, también los problemas de los vuelos, ya no hay vuelos directos, visados, etcétera, etcétera. Entonces, muchos de ellos tienden a irse a Turquía y a la costa del Mar Negro de Georgia, ¿no? Por tanto, ha habido un repunte brutal de los precios de las viviendas turísticas en esta zona. Que del mismo modo atrae muchísimo al sector horeca, ¿no? Y lo ha hecho desarrollarse mucho. Por dar unos datos más de comercio exterior, ¿no? En cuanto al comercio exterior,
en el total de Asia Central hemos crecido muchísimo en los últimos 5 o 6 años, casi hemos crecido un 200% en la zona. Esto también viene favorecido, como podéis ver, después del 2021 llega la guerra de Ucrania y se disparan las exportaciones casi a todos los países de Asia Central. ¿Por qué? Evidentemente, por lo que hemos dicho antes, que Rusia cae y todo ese volumen de mercancías, esos clientes potenciales y esta zona del mundo, pues bueno, busca otro caudal y va a nuestros mercados, ¿no? Por tanto, todos los sectores han crecido, unos más que otros. El industrial sigue siendo el líder en nuestra zona, pero le sigue el agroalimentario y el sector bebidas. Si hablamos de las exportaciones en números españolas a la región, exportamos más a Kazajistán, ¿no? Kazajistán sigue siendo el país estrella de nuestras exportaciones españolas, con bastante diferencia de los demás. Es el primer país receptor. Es verdad que normalmente Uzbekistán hace mejores cifras en Asia Central, pero este año ha caído un poquito. Entonces, bueno, Kazajistán sigue siendo el líder. Aún así, si comparamos las exportaciones de 2019 hasta 2024, pues casi suponen 4 veces más en 5 años de lo que exportábamos, ¿no? Tanto el crecimiento está siendo dramático. Esto en España, pero si ya comparamos otras economías europeas, ni os cuento. Y en cuanto a los países del Cáucaso, Georgia siempre ha sido nuestro principal socio comercial tradicionalmente hablando, ¿no? Casi en todos los años siempre se ha repetido, a menos que haya habido algún poco de inestabilidad política por alguna circunstancia en el 2020-2021, pero normalmente Georgia es el país que más atrae. Y ahora se ha posicionado muy fuerte para España, aparte de todo porque tenemos acceso al mar y eso le hace más fuerte, ¿no? Después viene Azerbaiyán y después Armenia. Igualmente, en 2019 hemos triplicado prácticamente nuestras exportaciones a la zona. Y si hablamos de agroalimentario, ¿qué exportamos más al conjunto de todos estos países? Pues conservas hortofrutícolas, aceite de oliva, semillas, preparaciones alimenticias diversas, alimentación animal, transformados cárnicos, productos de confitería, que gustan mucho en la zona, evidentemente pescado, frutos secos, animales, panadería, jamón, productos lácteos, etc. Y en cuanto al alcohol, pues bueno, aquí por diferenciarlo tenemos otras bebidas alcohólicas, zumos, vino, restos de vino, vinos de mesa, brandy, otras bebidas sin alcohol y agua mineral. Pero sobre todo lo que más exportamos son otras partidas, ¿no? Otras bebidas alcohólicas, zumos, estos vinos de calidad producidos en una región determinada y restos de vino, vino de mesa, ¿no? Entonces un poco el bloque importante de lo que exportamos, que si lo vemos a nivel evolución, desde 2019 hasta 2024 hemos duplicado las exportaciones de agroalimentario, y si vemos el dato de bebida, pues igualmente hemos duplicado en los últimos 5 años. Y Castilla-La Mancha, bueno, Castilla-La Mancha tiene una balanza comercial positiva con estos países, exportamos más de lo que importamos. El año del 2023 al 2024 habéis aumentado más si cabe las exportaciones con un mayor saldo y una cobertura mayor de exportaciones frente a importaciones de la zona. ¿A quién exporta más Castilla-La Mancha? Pues a Kazajistán, se repite un poco la tendencia, seguido de Georgia, Uzbekistán y Azerbaiyán. Yo, evidentemente, son los 4 países que os voy a recomendar primero si tenéis que exportar. Y en cuanto a sectores, el primero es el industrial, seguido de bienes de consumo y finalmente agroalimentario y bebida, lo cual, evidentemente, yo creo que tiene un gran margen de mejora. Normalmente las bebidas han ido bastante bien en la zona de Asia Central, pero yo no sé por qué las bebidas han caído un poco en el 2024 de datos que manteníais desde Castilla-La Mancha en los últimos 5 años, ¿no? Donde habéis tenido un pico sobre todo en 2022, pero ahora ha caído en 2024. A veces los datos todavía puede ser que esté bailando alguna cosa, pero bueno, la tendencia es positiva. Desde 2019 hasta 2024 la evolución siempre ha sido alcista, al igual que a nivel región entera en todos los países. Si hablamos de agroalimentario, que es lo que estáis exportando más, preparaciones alimenticias, ingredientes, alimentación animal, jamón, azúcar y productos de confitería, productos lácteos, transformados cárnicos, etc.
Y por bebidas, vino de mesa, vino de una región determinada, zumo, brandy. Aquí la evolución está siendo un poco negativa, en el tema de la bebida, como ya he dicho antes, y eso significa que tenemos que trabajar un poco en revertirlo en este año. Por daros un dato, y me voy a centrar en Kazajistán porque al final es el principal consumidor de vino y creo que es el país principal al que os tenéis que orientar, aunque Uzbekistán creo que es interesante igualmente, pero vamos a focalizarnos en Kazajistán. Kazajistán ahora mismo, la comunidad de Castilla-La Mancha ocupa el segundo lugar después de Cataluña, lo cual es un dato. En importaciones tenéis que tener en cuenta del mundo de vino. España ocupa el cuarto lugar, pero fijaos la diferencia que tenemos con Italia, ¿no? Nosotros estamos exportando casi 3 veces menos de lo que los italianos, ¿no? Después de Italia iría Georgia, que evidentemente por la cercanía y lo competitivo que son en precios, también son competidores voraces, y después iría Francia, seguido de España. Bueno, algunos datos. Tendencias de consumo de vino en Kazajistán. Hablamos de Kazajistán. Pues bueno, hay una tendencia creciente. En los últimos años, ¿verdad?, que el vino está ganando popularidad, especialmente con los consumidores más jóvenes. La mujer también se ha incorporado al consumo de vino de una forma bastante dramática. Eso es la bebida más consumida en los bares y clubs y demás por la mujer. Vinos espumosos, vinos de todas clases. Se concentra mucho en las principales ciudades. Este cambio cultural, pues bueno, sí, el kazajo, como os decía, en lugar de mirar a China o a Rusia, suele mirar a Occidente. Suele mirar a qué están haciendo los parisinos, qué están haciendo los neoyorquinos, ¿no? Entonces, igual que el café se está imponiendo al té, simplemente porque es guay o es trendy el coger un café y beber todo por la calle paseando por la mañana del Starbucks, pues igual, ¿no? Al final ellos ven el vino, se inspiran en la serie que ven en Netflix y al final, pues bueno, tienden a ello, ¿no? Se reflejan en esa sociedad. Pues yo digo que ese cambio, esa cultura no va en línea con la cultura rusa, china, asiática, más cerrada, ¿no? Son aperturistas, con una mentalidad muy occidental, y eso nos ayuda a exportar más nuestros productos, incluso cuando se trata del alcohol, que en teoría son mayoría musulmana, pero el crecimiento de consumo de vino no para, ¿no? Por otro lado, el vino europeo sigue siendo el líder. Yo recuerdo que también el vino australiano, californiano, sudafricano, chileno ha formado parte de los de los lineales de Kazajistán durante muchos años, pero estamos revirtiendo eso y el vino español se está posicionando bien. Hubo una entrada del vino español que era muy agresivo a un precio y de muy mala calidad, y eso penalizó al vino español durante una serie de años, hablo de 15 años atrás, pero ahora está revirtiendo afortunadamente y la imagen de vino español está ganando mucha popularidad. ¿Qué impulsa esta demanda? Los tratados comerciales con Europa, evidentemente, con Kazajistán y con otros países de la región, están favoreciendo la exportación de nuestro vino. El sector hotelero y la restauración, lo que es el Horeca en su conjunto, está creciendo enormemente, al igual que el turismo, no solo de negocios, sino también turismo cultural o de aventura, que es muy habitual en Kazajistán, porque bueno, montaña de más de 7.000 metros y muchas, ¿no?, donde es un poco una meca de cazadores y de alpinistas. Y bueno, esa atracción de turismo se traduce también en un aumento del consumo y en los estilos de vida, ¿no? Se ha cambiado mucho, se está urbanizando mucho el país, se están dejando las zonas rurales, se están proliferando los restaurantes, están proliferando las tiendas especializadas de vino, y es muy habitual en todos los supermercados encontrar una parte solo para vinos del mundo. Nosotros creemos que el vino de alta gama tiene un nicho importante porque existe una parte importante de rentas muy altas en Kazajistán. Es cierto que la clase media ha ganado muchísimo protagonismo, está creciendo muy rápido, pero la clase alta es muy alta, ¿no? Y ahí tenemos espacio para posicionarnos.
Por otro lado, las empresas exportadoras pueden explorar diferentes tipos de vino, no solo nos centramos en el tinto blanco, sino que también cada vez más están abiertos al vino generoso, a los orgánicos, veganos, sin alcohol, cosas nuevas, ¿no? El kazajo está más evolucionado, es un consumidor más evolucionado. Sin embargo, hay otros países donde si le sacas del tinto y el blanco, igual ya les cuesta entender de vino tinto, pues ya si nos metemos en variedades un poco más complejas, le cuesta más. Pero bueno, podemos jugar también con eh, esos vinos sin alcohol para ciertos mercados donde todavía son un poco más reticentes, ¿no? A esta apertura. Y en cuanto a la estrategia, hay que trabajar con distribuidores importadores especializados que trabajan a nivel nacional, hay que elegir muy bien quién es nuestro partner y porque de eso va a depender todo y hay que aprovechar el canal online que cada vez se está viendo más y cada vez más importadores tienen incluso sus propias páginas web donde venden el vino, ¿no? Bueno, por un poco hacer una comparativa a nivel mundial, tenéis que tener en cuenta que Kazajistán a nivel agroalimentario sigue siendo, bueno, Europa sigue siendo para ellos el primer exportador a nivel mundial, ¿no? El conjunto de Europa, por delante incluso de Rusia, ¿no? Es cierto que hay muchos hábitos de consumo en agroalimentario ruso, en industrial barremos totalmente a los rusos, pero en hábitos agroalimentarios todavía hay mucha tradición de la época soviética, porque al final es lo único que comían, ¿no? Todo lo que venía de Rusia, y evidentemente eso se queda en los hábitos de consumo. Pero después tenemos a Italia muy fuerte, después de Rusia y Bielorrusia, prácticamente todos son países europeos, ¿no? Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. En Uzbekistán, bueno, en Uzbekistán pasa un poco similar, aquí más diversidad, tenemos a Rusia, Kazajistán, países como Brasil, que exportan mucha carne, pero también tenemos Francia, Irlanda, Polonia, Alemania, todos ellos muy por encima de España, ¿no? Por eso digo que realmente, aunque hayamos aumentado nuestras exportaciones a Uzbekistán del sector agroalimentario, todavía estamos muy lejos de cifras como las francesas, alemanas o de otros países de nuestra zona. ¿Qué os cuento del sector agroalimentario de Uzbekistán? Pues que ah, ahora mismo el mercado ha crecido enormemente, el sector del agroalimentario y el retail en general. Eh, Tenemos que tener en cuenta todavía que la oferta local no da lo suficiente como para abastecer el mercado, por tanto tenemos, más allá de los productos básicos, ¿no? Que eso sí que lo tienen, pero necesitan más, ¿no? Y es una población muy amplia, con mucha densidad. Y por tanto buscan, ya están empezando a madurar, ya empiezan a buscar productos más sofisticados, las rentas están creciendo mucho. Por tanto, ahora están aumentando mucho las exportaciones de Europa y bueno, ya decía que las de España se han duplicado. Especialmente decimos que se abre una oportunidad para nuevas marcas, ya que están proliferando mucho la apertura de nuevos supermercados a nivel país, ¿no? En todas las ciudades están abriendo nuevas tiendas, nuevos supermercados, pero a una velocidad muy, muy alta, a la vez que abren restaurantes y hoteles. Y la transformación de Uzbekistán está siendo impresionante, de verdad. Y el que haya ido hace 5 o 10 años, si vuelve ahora, va a alucinar. Y es una realidad. Por otro lado, hay que ver bien, ¿no? Con qué producto vamos. Hay algunos productos que están más penalizados que otros. Por ejemplo, el vino es un producto que tiene un arancel algo elevado, pero que igualmente pasa con el resto de países exportadores de vino, ¿no? En este caso, ellos tienen un vino local, pero vino dulce, de poca calidad, aunque están trabajando Es curioso porque siendo un país musulmán, de nuevo, pues ellos tienen una producción de vino que intenta abrirse paso, ¿no? Por eso están penalizando un poco el vino de exportación, pero bueno, no tiene nada que hacer. Sigue siendo un vino todavía muy, muy joven y que le falta mucho, ¿no? Para llegar al nivel de nuestros vinos o incluso el vino georgiano. Barreras principales que puede tener nuestro mercado en Uzbekistán, pues el transporte, ¿verdad? Con lo que decíamos antes, ¿no? Que competimos con los otros exportadores de Europa. Hay que vigilar un poco la certificación, el precio es importante, es un mercado un poco de precio, especialmente Uzbekistán. Eh, Hay bajo conocimiento todavía de las marcas españolas, por tanto tenemos que ir con una actitud un poco humilde y de apertura de mercado, ¿no?
no somos tan populares como nos gustaría en la zona todavía, hay que seguir trabajando, pero por otro lado también tenemos que tener en cuenta que son buenos pagadores, que normalmente pagan por anticipado en torno a un 70-80% en las primeras operaciones, incluso el 100%, y esto hace que sea fácil empezar a trabajar con los uzbecos. Ha habido una gran transformación del sector en los últimos 5 años. Como he dicho, han empezado a abrir muchísimos supermercados. Destaca Corsinca y Macro. Corsinca y Macro son los principales supermercados del país que están abriendo tiendas por doquier en todas las zonas del mundo. Y yo creo que tendríamos que aprovechar este auge al mismo tiempo que el Horeca, ¿no? El sector turismo está dando muchísimo que hablar, está creciendo enormemente y ahí tenéis que estar. En cuanto a Azerbaiyán, pues las cifras de Azerbaiyán, Azerbaiyán importa mucho de Turquía, ahí tenemos un poco de competencia, ¿verdad? Pero tiene una cartera bastante diversificada, ¿no? Sobre todo tenemos aquí a Rusia, Brasil, Ucrania, Irán, Argentina, Nueva Zelanda. Podéis ver que hay mucha diversidad a la hora de importar, de países muy lejanos igualmente, pero tenemos a Francia, Alemania, Italia, que están muy por encima de nosotros, ¿no? Aquí nos tenemos los que nos tenemos que reflejar y no en nuestros mercados, sino en nuestros socios europeos. Las importaciones de agroalimentarios desde Azerbaiyán han crecido desde el 2018 en una tendencia positiva igualmente. Destaca el aceite de oliva, las aceitunas, también otros transformados cárnicos, preparaciones también de dulce y confectionery, que también triunfan bastante bien por esta zona. Incluso se exporta algo de jamón. En cuanto a la aceituna y al aceite, aquí destacar, yo creo que es importante que entendáis que en Azerbaiyán hay una cultura de consumo del aceite. De hecho, ellos producen aceite y aceituna y hay un consumo tan alto que ellos no pueden abastecer al mercado, ¿no? Por tanto, tiene una tradición de consumo muy importante y esto hace que tengamos oportunidades porque la demanda es alta, ¿no? Pasa un poco como en Turquía. Ellos tienen su propio aceite y conocen el aceite y es un mercado maduro. Por tanto, muy recomendable para abordar, al igual que con la aceituna. Os diría que tienen un alto poder de compra, tienen estándares modernos y occidentales, por tanto tenemos que cuidar nuestra oferta, tenemos que ir con productos sofisticados, al igual que Kazajistán, son países donde ya están un paso por encima, ya son más maduros, ¿no? Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Principales cadenas, pues aquí tendremos Bravo, Basar Store, Spar, Aras, Fresco, el propio Carrefour, o sea, tenemos diferentes tiendas ya con estándares internacionales que están implantados en la zona. Y en cuanto a Georgia, pues en Georgia tenemos datos mejores, pero aún así seguimos por debajo de Francia, Polonia, Alemania, Italia, Países Bajos, etc., ¿no? Tenemos que exportar más, tenemos opciones y demanda, por tanto hay que abordarlo. ¿Qué exportamos más a Georgia en general? Bueno, entre todo lo que exportamos de todos los sectores, las conservas hortofrutícolas estarían en el top 10 de exportaciones españolas a la zona, ¿no? Es importante, ellos tienen bastante buena imagen del producto español y creo que por ahí podemos entrar. Sobre todo en el tema de aceite de oliva, conservas hortofrutícolas, jamón, etcétera, ¿no? Ahí tenemos mercado. Puntos que os puedo comentar. Es un mercado emergente con crecimiento importante y con un alto interés en el producto europeo que cada vez crece más. Podemos encontrar competencia en varios segmentos como el vino, fruta, verdura, fruto seco, queso y algunos cárnicos, pero tienen una dieta muy elaborada, una alta cocina y ahí podemos ir con productos de valor. También hay un sector de la distribución que está en constante desarrollo y cambio, en crecimiento, y también, dada su posición logística, es un buen sitio para establecer alianzas que nos sirvan para llegar a otros países del África, ¿no? Ellos son muy buenos comerciantes, muy buenos reexportadores, incluso reexportan a Rusia, a Bielorrusia, a Ucrania y a otros muchos países, aunque estén en época de conflicto. Y bueno, tenéis en cuenta que muchos de las cadenas que ya están establecidas, como hemos dicho Carrefour o Spar, o otros que os pongo por aquí, son bastante avanzados, ¿no? Después compartiré la presentación para que podáis revisar esa información.
Yo destacaría aquí el aceite de oliva, los chocolates y dulces, los embutidos y las conservas, ¿eh? El embutido aquí de cerdo encaja bien porque son de mayoría cristiana, con mucha diferencia, y consumen embutidos. De hecho, tienen productos muy similares a nuestros salchichones, a nuestros chorizos, etcétera, ¿no? Por tanto, ahí sí, especialmente en Georgia, tenemos muchas posibilidades. Bueno, finalmente, por hacer un resumen de sectores de oportunidad y de productos que yo pienso que tienen más éxito: aceite de oliva, aceituna, todo lo que sea snack, dulce y salado, bebidas de todo tipo, energéticas, vinos, zumos, infusiones, etc. Marisco y pescado, queso y productos gourmet o bio, ¿eh? Aquí hay una alta demanda, simplemente que tenemos que ir pensando bien la estrategia y cómo priorizar qué mercado va a ser más fuerte que otro, y trazar esa línea de acción, ¿no? Priorizando, depende de mi producto. Para eso podemos ayudar, evidentemente. Y ya por terminar, unos consejos rápidos. Sigue existiendo un gran desconocimiento del producto español, y viceversa, ¿no? Ni los españoles conocen a los kazajos, a los uzbekos o los azeríes, ni ellos nos conocen a nosotros también. De hecho, quizás si nos conocen por algo, pues es un país de turismo, de playa, y por nuestro auge cultural en siglos pasados, porque bueno, ellos tienen la herencia soviética y otra cosa no, pero cultura tienen mucho, conocen a todos los autores de la literatura y artistas de España, ¿no? Pero aparte de eso, les cuesta entender en qué consiste nuestra oferta exportadora. Por tanto, tenemos que explicárselo. Hay que guiarse por expertos. Es un país con altas barreras, sobre todo a la hora de abrir la puerta fría a nuevas reuniones, y creo que es muy importante la labor que hacen las consultoras como nosotros, los organismos de promoción. Hay mucha importancia en las relaciones personales. Si quieres tener negocio en Asia Central y Cáucaso, tienes que cuidar mucho las relaciones personales en el tiempo. Hay que tener paciencia, hay que adaptarse, hay que intentar comunicarse por ejemplo, si tienes una persona en la empresa que hable ruso, sin duda vas a tener un 50% o más de probabilidad de vender que otro que no lo tenga, ¿no? Entonces, bueno, no, a veces no cuesta nada tener a alguien en plantilla que maneje varios idiomas, pero que el ruso sea uno de ellos, porque sinceramente abre puertas. Eso no quita que tú vayas acompañado de una persona que te pueda traducir en las reuniones, haya un buen entendimiento, y a partir de ahí ya, porque con los altos cargos en la jerarquía de la empresa normalmente no hablan inglés por la edad, pero sí que tienen gente en el departamento de importación que ya se maneja, entonces ya a partir de esa barrera que se rompe, ya podréis hacer negocio de forma fluida. La comunicación por email funciona muy poco, muy raramente, por tanto recomendamos que utilicéis el teléfono, Telegram, WhatsApp, ese tipo de herramientas que son mucho más habituales. Son muy hospitalarios, os van a invitar a comer, a cenar, a conocer a su familia. Todo ese juego hay que adaptarse, ¿eh? No tengáis complejo a la hora de aceptar una comida o una visita a casa del importador o tal. O sea, a ellos les gustan que las relaciones comerciales pasen esa línea y se convierten también en relaciones personales. Son buenos pagadores, como hemos dicho antes, no suelen trabajar con carta de crédito, por tanto el pago adelantado suele ser bastante habitual. La logística, es importante que la deleguéis a poder ser los importadores. Ellos saben perfectamente cómo ser más eficientes. Ellos pueden incluso utilizar rutas que a lo mejor para un transportista europeo está prohibido ahora mismo con el conflicto de Rusia, pero ellos sí que pueden acceder a ellas con sus propios camiones. Muchas veces consolidan en un país de Europa y hacen grupaje. Entonces, delegar eso en ellos, porque si pedís una cotización a una empresa española de un contenedor a Kazajistán, os van a meter un sablazo que ya la operación prácticamente no va a ser ni rentable. Por tanto, intentar buscar esa modalidad de delegar la exportación, o en este caso la importación de los productos a vuestro importador, y ayudarles quizás a posicionarlo en algún punto de Europa, ¿no? Donde a ellos pues, puedan planificar su recogida. Esto es muy habitual en aquellos que están acostumbrados a importar desde Europa. Para el que sea nuevo, pues evidentemente hay que empezar a trabajarlo desde cero, ¿no? Pero normalmente aquellos perfiles que están interesados en el producto europeo ya saben cómo manejar este tipo de cosas, ¿eh? Así que bueno, espero que después de hoy tengáis un poco más claro cómo funciona Asia Central y Cáucaso, y que os hayamos despejado algunas dudas de las que seguramente teníais. Y si queréis hacer alguna pregunta abiertamente en este foro, o queréis tener una reunión conmigo,
pues en ambos casos estaré encantado de responderla. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Adolfo. Muy interesante. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Bueno, como os ha dicho Adolfo, podéis comentarla por el chat. O bueno, como no hay muchas personas tampoco, si queréis, pues levantáis la mano directamente, abrís micro y preguntáis. Bueno, y si no, en cualquier caso, Adolfo, compartiremos tu presentación, si te parece bien, y con tus datos de contacto para que te contacten, si no directamente. Muy bien, perfecto. Pues encantado de atenderos y si no hay preguntas, pues espero veros pronto en alguna acción que podamos hacer conjuntamente. Eso es. Pues, si quieres comentar algo más o damos por concluido. No, nada, que muchas gracias por la asistencia, que me ha parecido muy interesante y que os animamos a descubrir estos mercados. Así que por mi parte nada más. Muy bien. Pues buen día a todos. Entonces, damos por concluida la Igualmente. sesión. Muchísimas Chao, gracias. gracias.